Bien, amados hermanos, vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Santo Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice así, en el nombre del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hermanos amados, tomen asiento. Estamos viendo, ¿cierto?, en el libro de Romanos, mi parte es la justificación, cómo somos nosotros justificados y somos declarados justos delante del Señor. Como ustedes saben, Pablo aquí se dedica a echar por tierra, primeramente, en los capítulos anteriores, al hombre moral y a decirle, bueno, nadie es digno de salvación. Todos son malos, hasta los que se creen buenos son malos. Hasta los que parecen buenos son malos, dice Pablo, ¿cierto? Y los que tenían una confianza muy grande en que eran buenos, le derriba la raíz de su confianza a los judíos, que era Abraham, ¿cierto? Que lo vimos con el pastor Isaac, ¿cierto? Entonces, Pablo está aquí hincándole el diente, digámoslo así, dándole al hombre y diciéndole: solo por fe, la justicia es solo por fe, la salvación es solo por fe, el justo por la fe vivirá. Eso dice Pablo: el justo por la fe se salvará, por la fe vivirá. Y esto es maravilloso, amado hermano. El primer verso dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nosotros, todos los que estábamos condenados, todos condenados por los delitos que teníamos delante de la presencia del Señor, que eran dignos de muerte, por la fe en Jesús han sido limpios. Esto es el modelo que presenta Pablo. Es justificado, es un juicio. El juicio al que toda la humanidad se presentó cuando la palabra del Señor dijo: y vio Dios entre los hijos de los hombres buscando si había algún justo, alguien que hiciera lo bueno. Y no encontró ninguno justo. Aquí estábamos todos los injustos delante de la presencia del Señor. Cuando el Señor, en su misericordia, el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, dijo: yo voy a proveer justificación para el hombre, porque el hombre no se puede justificar. Entonces, Él quiso mandar a su Hijo amado, porque Él era el único que podía dar su vida por nosotros. Porque recuerden que el Señor Jesucristo es perfecto, Él es santo, en Él no se halló pecado. Por eso la palabra del Señor dice que el justo puso su vida por los injustos. Este Señor se presenta al juicio, en este juicio simbólico, ¿cierto? Y el Señor pone nuestro pecado en el cuerpo de Jesucristo. Le imputa a Jesús nuestras maldades, nuestros delitos, todas las cosas malas que hay en nuestra vida, las imputa en su Hijo.
y lo declara culpable a su hijo. Y nosotros aquí al lado, inocentes. ¿Por qué? Por amor del Señor. Como decía Jerónimo, las cosas del Señor las hace por amor. No porque sea justo declarar a una persona que es un delincuente justo. No es justo. Pero el Señor, su amor es tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y Dios no miente. Si Él dijo que para que todo aquel que en él crea no se pierda. Él dio la salvación a aquel que cree. Por eso que Pablo dice que la salvación es por fe y que somos justificados por fe. Y que el Evangelio es por fe. Y el justo por la fe vivirá. Nuevamente volvemos atrás, ¿cierto? A que corría Habacuc con eso. Y el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe en el Hijo Jesucristo, quien derramó su vida, su sangre por usted y por mí. Entonces lo que nosotros, dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué interesante esto, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y el mundo es enemigo de Dios. Nosotros éramos personas que no queríamos venir a Dios. No sé si alguien tendrá un testimonio que diga, yo siempre quise venir al Señor. Puede ser, pero ¿sabe qué? Yo no quería venir al Señor. Yo me arrancaba del Señor. Yo decía que Dios no existía. No sé qué decía usted, pero yo creo que todos éramos enemigos del Señor. Todos queríamos hacer lo contrario a lo que Él estableció y levantábamos nuestro puño contra el Señor yendo en nuestra vida como nosotros queríamos hacerla. Entonces sí éramos enemigos del Señor y éramos dignos de muerte porque el enemigo merece la muerte, ¿cierto? En una guerra el enemigo debe ser derrotado, debe ser eliminado, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo hizo la paz para nosotros con su cuerpo en la cruz. Y entonces Él nos justifica, justificados pues por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios, ahí después completa, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, en que aún, como dice más adelante en este mismo capítulo, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que no le importó al Señor lo que nosotros éramos. Y yo siempre lo he dicho y lo tengo como un ejemplo, que el Señor parece que se goza o le tincan las personas que son más malas, las personas que están como más heridas de pecado, las personas que son desechadas de la sociedad, como que el Señor hace milagros gloriosos en su vida y como que se goza en transformar a un delincuente, a una persona totalmente extraviada y dejarla y hacerla nueva y hacerle reconocible, porque así es su amor. Es un amor que nosotros no podemos comprender, hermano. Es un amor incomprensible. ¿Quién puede entender que alguien muera por alguien que no lo merece, hermano? Que es enemigo, que si pudiera lo escupiría, porque no lo quiere, no lo quiere. Pero el Señor quiso morir por nosotros, quiso ir por nosotros y decirle al Señor, Señor, perdona, no saben lo que hacen. Porque en nuestra ignorancia no entendíamos quién era el Señor. Y el Señor cuando nos rescata, cambia nuestra visión. Cambia nuestra visión del Señor y nos damos cuenta, pero ¿cómo estuvimos en una locura? ¿Pero cómo hice esto? ¿Pero cómo deshonré? ¿Por qué? Porque el Señor ya cambió nuestro ser. Él regenera de verdad a través de su Espíritu Santo, como dice aquí más adelante. Mire, veamos. Entonces ya pasamos. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Nosotros, hermanos, tenemos esta fe que nos da entrada a la gracia del Señor. Estamos firmes en esta fe, estamos firmes en su gracia. Cuando nosotros ya creímos, hermano, uno tiene que ejercer fe en el Señor. Las promesas del Señor son fieles. Si Él dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, es así. No es que usted diga, chuta, que todavía hay pecado en mí y todavía yo siento que no he cambiado, me faltan cosas.
El Señor nos tiene a nosotros como un vaso de barro, como el alfarero, y nos está construyendo poco a poco. Él tiene mucha paciencia y sabe el Señor que nos va a quebrar si es que nos transforma a veces de la noche a la mañana. Él tiene un proceso para cada uno de nosotros porque nos conoce a cada uno de nosotros. Somos todos distintos. Hay personas que llegan a la presencia del Señor y son regeneradas y cambiaron, pero del día a la noche, de blanco a negro, y son inmediatamente cambiados todos sus pensamientos. Y hay otros que pasamos tropezando en el camino, ¿cierto? Nos aporreamos por la esquina, venimos caminando, nos aporreamos de nuevo, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué hace? Nos toma de la mano, nos levanta, nos lava, nos limpia. Él dice, no importa. Y nosotros avergonzamos, lloramos, y el Señor dice, no importa, yo pagué por ti. Yo ya limpié tu pecado. Y el Señor nos consuela, hermanos. Qué maravillosa es esta fe que nos ha dado el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, que tiene paciencia con nosotros porque sabe que somos pecadores, que nos cuesta hacer las cosas bien, pero Él nos dice desde ya, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Qué increíble tener el corazón tranquilo, de saber que usted no va a ir al infierno, no va a ir al castigo, porque ese castigo el Señor lo tomó y lo sacó de usted y eliminó esa cuenta que nosotros teníamos delante del Señor y nos justificó y nos dejó limpio y nos puso un traje nuevo. Y dice la palabra del Señor que Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, a través de nuestro Señor, y que ve a Jesucristo en nosotros, el Señor. Por eso que tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, lo dice Pablo. Estamos firmes en esta gracia, ¿cierto? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que un día lo vamos a ver, que un día vamos a estar en esa gloria magnífica, esa gloria que vieron Pedro ahí cuando estaban en la transfiguración y vieron la gloria del Señor. Y nosotros también le vamos a ver, ¿cierto? Cuando entremos a la gloria del Señor, le vamos a ver. Esa es nuestra esperanza, porque Él lo prometió, por eso será así, ¿cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amado hermano, la palabra del Señor nos exhorta, desde Jesús nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice Jesús. Y ninguna persona que milita en este grupo de cristianos va a tener la vida facilita. Cuando usted ve a un cristiano que jamás ha sufrido nada, que vive echadito atrás, feliz, guatoncito, como dice el salmo ese, ¿cierto? Y que nunca la... No, por favor, hermano, piénselo muy bien, fíjese bien. Esa persona posiblemente no sea salva, no sea cristiana, porque los hijos de Dios padecemos. Tenemos que ser igual que Jesucristo. A lo mejor no vamos a padecer persecución como lo están persiguiendo a nuestros hermanos en la India, ¿cierto? Que le están quemando sus casitas, lo están persiguiendo, los han matado. ¿Y cuántos hermanos más han hecho lo mismo y lo hacen en muchos países? Son muchos países que persiguen a nuestros hermanos. Pero siempre vamos a tener tribulación, sean enfermedades, luchas con los parientes, vamos a tener problemas, de repente nos van a venir tremendos problemas económicos. Hermanos, nosotros no estamos libres. ¿Sabe por qué? Porque estas pruebas, estas cosas que nos pasan que son malas, van transformando nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos pruebas, hermanos, no aprenderíamos nada, porque a nosotros nos cuesta aprender algunas cosas. Y el Señor nos pone estas pruebas. La palabra del Señor dice que seremos probados como el oro, ¿cierto? Que se mete en el fuego, dice la palabra de Dios, lo dice claramente. Se somete a prueba y se somete a fuego para que sean sacadas todas las impurezas. ¿Y qué pasa cuando uno está en aflicción? Para empezar, cuando estamos en aflicción económica, ¿qué hacemos? Cuando se nos acaba todo, ¿cierto?
hasta el chanchito lo rompimos, ya no hay chanchito, quedamos 0 pesos en el chanchito, no tenemos más platita en el banco, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nos acordamos del Señor, ¿cierto? Y decimos, Señor, no hay salida. ¿Y qué hace el Señor? En el último momento el Señor abre una puerta. Abre una puerta. Pero la mano del Señor abre esa puerta. La mano del Señor abre esa puerta. Y nos devuelve la bendición y dice, toma, si yo estoy atento a ti. Y nosotros lloramos y decimos, Señor, tú eres mi única esperanza. Y el Señor dice, aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Que entendamos que nosotros tenemos que confiar en Él. Cuando nos vienen enfermedades, hermanos, de repente los hermanos de antes decían, uy, pero ¿cómo esta persona es cristiana? Y mire, está enferma. No debe ser nada cristiana. Los pobres hermanos ahí todos enfermos, en cama, no se podían ni levantar, pasando esa tremenda prueba. Y estaban siendo probados, pues hermanos. Mira, hay un verso muy bonito en Romanos 8. Veámoslo. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Mire. Y si hijos también herederos. Está hablando de nosotros. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Padecemos con Él juntamente. ¿Usted puede padecer con el Señor Jesús? Ayúdenos. En la cruz, en sus tribulaciones, pues hermano, en su tristeza, cuando todos los demás lo desprecian, cuando todos los demás hablan mal de usted, cuando le falta y es afligido. Nosotros debemos darnos cuenta que esas tribulaciones están transformando nuestras vidas, están dándonos un peso espiritual. Y aquí Pablo entonces nos está enseñando que ellos se gloriaban también, se alegraban, se gozaban en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué decía? Porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué hace la tribulación? Nos cambia el carácter, por hermano. No es que nosotros decimos, no, nadie me cambia, yo soy así de chica, lo heredé de mi mamá. Soy idiota, me conocen por idiota, en la casa saben, ¿cierto? No, pues los hijos del Señor no somos idiotas, nosotros tenemos que tener el carácter del Señor. Y el Señor no es idiota, el Señor es humilde. Entonces, ¿qué produce la prueba, hermana? Produce paciencia. Y la paciencia, aquí dice prueba, pero esto es carácter aprobado. Lo que yo le hablaba de que va a entrar en el horno el oro para ser purificado y quedar aprobado. Eso es un carácter aprobado. Paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado, lo vamos a leer así. Y el carácter aprobado, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que creemos que un día vamos a ver al Señor. Que un día vamos a entrar en su gloria y todo esto se va a terminar. Y el Señor es fiel. Esa es la esperanza, que el Señor es fiel y que sus promesas, Él no las va a dejar de cumplir, Él las va a cumplir. Él va a cumplir lo que Él prometió. Si Él dijo que había salvación, hay salvación. Si Él dijo que eran justificados, somos justificados. Y este es un paréntesis que estamos viviendo como cristianos y un día veremos su rostro. Así que hermano, anímese en su prueba. Porque la prueba produce en usted un peso delante del Señor, un peso glorioso. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. No nos tenemos por qué avergonzar. Debemos estar felices de que estamos esperando la gloria del Señor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos fue dado. Este Espíritu Santo es el que nos hizo creer a nosotros. Fue el Espíritu Santo que puso fe en usted para que usted dijera, sí, yo creo que hay Dios. Fue el Espíritu Santo el que lo movió para que usted un día se arrepintiera y llorara y le entregara su vida al Señor.
El amor de Dios a través del Espíritu Santo es el que nos movió desde antes. Acuérdese que Él estaba desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Así dice Efesios. Desde antes de la fundación del mundo. Para hacernos hijos de Dios. Siga. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Acuérdense que el Señor hizo este sacrificio porque el Señor nos ama igualmente. Y Él quiso poner su vida por nosotros. Él quiso entregar su cuerpo por nosotros, por amor, sabiendo que nosotros éramos malos. Él lo tenía plenamente entendido. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. De verdad, hermano, que ninguno de nosotros yo creo que es capaz de dar la vida por alguien que es malo. No creo, de verdad. Me imagino así, de repente uno ve las noticias y ve que un asaltante le pegó a una persona y le quitó el auto. Y uno dice, ¡ay! Que se muriera y después dice, perdóname, Señor, ¿cierto? Pero cierto, de verdad que lo que uno piensa es, ojalá que se muera. Pero nunca uno pensaría, así como de nosotros, que nazca de nuestro propio corazón, decir, ay, Señor, me gustaría morir por este hombre. No, pues, hermano, porque nosotros tenemos una tendencia maligna, ¿cierto? Y no somos como el Señor. Pero a lo mejor pudiéramos morir por alguien bueno. Porque alguien, no sé, fuera muy necesario, fuera una persona muy buena, que fuera muy útil a la humanidad. Tal vez, ¿cierto? Pudiéramos ofrecer nuestra vida a cambio de la de Él. Pero este Señor murió por los malos. Murió por aquellos que uno no moriría. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, hermano. Que nosotros somos esos delincuentes, esos seres que no merecían el perdón. Y el Señor dijo, por Él voy a morir. Por ella voy a morir. Porque nuestros pecados nos avergüenzan, hermano. Sí. Las cosas que hemos hecho nos avergüenzan. Por eso no las contamos, si no tendríamos en nuestro currículum y también he pecado en estas cosas. No las ponemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dan vergüenza. Pero el Señor esa vergüenza no le importó. Y Él quiso limpiarnos igual. Ese es nuestro Señor, un Dios maravilloso. Él nos justificó por su gran amor. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Claro que sí, porque si ya estamos justificados, ya no vamos a ver la ira del Señor, sino que vamos a ver la gloria, hermanos. Nosotros, hermanos, por eso que nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios, debemos servir al Señor, hermano. ¿Usted no está agradecido de que el Señor lo haya salvado? Si esto es mejor que sacarse la lotería. Esto de verdad es maravilloso. Somos los herederos de un premio que no tiene parangón en la tierra. Nadie puede medir en cuántos millones de dólares y si existiera alguna medida más grande, no existe medida para pagar el reino que vamos a recibir, hermano. Es demasiado grande lo que el Señor nos da. Y esto es maravilloso, hermano. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, eso somos nosotros, ya estamos reconciliados, vamos a la gloria eterna, seremos salvos por su vida, porque el Señor vive, nosotros también viviremos,
porque Él murió por nosotros y resucitó para que nosotros viviéramos, para que nosotros viviéramos eternamente con Él, igual que Él es la primicia, el primero de los que iban a resucitar, y nosotros también nos levantaremos junto con todos nuestros hermanos, junto con todos los que han padecido. Hermano, no tenga miedo. ¿Sabe que yo siempre leía ese texto y no lo entendía? Ese texto que hablaba sobre los padres. ¿Por qué decía, pues si juntamente padecemos con Él, si nosotros no podemos ser crucificados, no podemos estar ahí? No, hermanos, es nuestra propia vida. El Señor está trabajando en cada uno de nuestros vasos para que nosotros seamos limpios y cada vez nos parezcamos más a Él. Y cada vez el mundo diga, ese es cristiano. No, ese es distinto. Y tengamos el porte que debemos tener como hijos de Dios. Y un día no nos presentemos con las manos vacías, hermanos. Qué alegría más grande de haber sido justificado delante de la presencia del Señor. ¿Usted no está contenta? Sí, Señor. Hay personas que dicen, hay iglesias que dicen, ¿cierto? Que si es que uno sabe que ya es justificado y que no necesita, no es por obra, entonces nadie va a hacer obra, nadie va a hacer nada. Pero la verdad es que hay una alegría tan grande en el corazón que yo quiero servir al Señor, le quiero dar algo, quiero ir con cosas delante de su presencia, porque como dice el Salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo su gavilla. Yo quiero llevarle gavillas al Señor. Yo quiero agradecer de alguna manera. Sé que eso no vale nada, pero quiero hacerlo por amor, porque Él hace todo por amor, hizo todo por amor por mí y sigue haciendo cosas por amor a mí y respondiéndome cosas como decía la hermana Sandra, cosas tan chiquitas como decía el hermano David, cosas chiquitas y cosas grandes como los niños. Toma, te regalo esto, te traje esto. Porque así es el Señor, es un Padre amoroso con nosotros, que nos está diciendo todo el tiempo, yo te amo, sigue, yo te amo, no le hagas caso a lo que estás escuchando en tu oído, porque no es cierto, yo te amo, aún así te amo, sigue adelante porque yo te amo, porque tú eres mi hijo y ya tienes la salvación, sigue, corre, trabaja, porque yo estoy esperándote. Eso nos dice el Señor. ¿Y no tiene ganas usted de hacer cosas para el Señor? ¿De servirle? ¿No le dan ganas así de tocar mejor su instrumento para el Señor? ¿No le dan ganas de salir a predicar a la calle para el Señor? ¿De hablarle a los demás y decirle, el Señor es real, el Señor es un Dios maravilloso que tomó mi vida y ahora soy distinto y tengo paz en mi corazón como nunca? Amén. Porque el Señor nos llenó de esa paz, es la paz de la salvación que tenemos en nuestro corazón. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en Jesucristo. Estamos contentos, nos regocijamos porque este Jesús es nuestro Jesús, es nuestro amo, hermano. Abraza al Señor así porque es suyo, es su Jesús, es su Señor y siempre va a estar con usted, siempre le va a escuchar. Nunca usted va a hablar y el Señor no va a estar atento, como a veces los papás, los niños nos hablan y nosotros no lo escuchamos. El Señor siempre le va a escuchar, porque ya dio su vida por usted, ya vive dentro de usted con su Espíritu Santo. Siempre le va a oír, hasta los pensamientos los escucha el Señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos paz para con Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor del libro de Romanos. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra pastora. Amén.